tenemos una clase con varios temas, y entonces vamos a tratar de hacerlo lo más expeditivo posible las explicaciones para que podamos abordar todos los temas que teníamos previsto para hoy, eh, sin, sin tener que dejar ninguno en el tintero. Como habitualmente, si alguien tiene alguna consulta que hacer, levanta la mano o la escribe en el chat. Pido por favor ahí que la gente de la escuela que me avise si por ahí yo en la exposición o durante la exposición hay alguna pregunta en el chat que no vea. Así la vamos respondiendo a medida que se avancen los temas. No tengo problema en ese sentido. De todas maneras, yo cada tanto voy a ir frenando y voy a hacer un espacio para consultas si alguien tiene alguna duda y demás. Em, Hoy vamos a ver tres temas, digamos. Son tres temas que tienen alguna relación entre sí, bueno, siempre nos han parecido temas como claves, ¿no? Para la cuestión de la redacción jurídica clara, que son la cuestión de las citas, es decir, cuando nosotros incorporamos discurso ajeno en nuestros textos, cómo describir esa cita, es decir, cómo especificar eh, el, el documento al cual nos referimos para que nuestro lector también pueda chequear e investigar sobre esa cita. Y luego una distinción importante que es más bien teórica, pero me parece que con algunas consecuencias prácticas muy importantes, que es la diferencia entre lenguaje claro y lectura fácil, ¿sí? Y con eso vamos a terminar la clase. Así que bueno, sin más dilaciones, voy a compartir el PowerPoint. Em, Recuerden, y ahí les pido a la gente de la escuela que si yo me olvido me haga acordar. Nosotros después les pasamos el PowerPoint para que no tengan que tipearlo ni copiarlo, sino que más bien presten atención a las explicaciones y después nosotros le pasamos este material para que ustedes lo tengan como apoyo. Si yo me olvido, por favor, recuérdenmelo, así se los envío por mail. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver son las formas de citación, ¿sí? O lo que se llama habitualmente o más técnicamente el discurso referido, ¿sí? Eh, el Poder Judicial, cuando produce sus textos, muy habitualmente, o sea, en forma casi diría yo permanente, se está remitiendo a otros textos, ¿sí? Ustedes imagínense, piensen en su propia actividad cotidiana, la más simple de las resoluciones, la más corta de las sentencias, tiene que hacer referencia a la demanda, a la contrademanda, a alguna prueba, cita jurisprudencia, cita alguna doctrina, es decir, hay en ese pequeño texto, como les digo, por más simple que parezca, en ese pequeño texto hay una multiplicidad de voces, ¿sí? Una multiplicidad de voces que el magistrado, quien lo escriba, si es texto del Ministerio Público, por ejemplo, pues un dictamen, bueno, siempre en todos esos documentos hay presente una multiplicidad de voces, ¿sí? Que aparecen en el texto y que van conformando su estructura, ¿no? Es decir, el Poder Judicial está muy lejos de producir textos unívocos, son textos plurales, ¿sí? Es lo que en lingüística se llama, son textos polifónicos, ¿sí? Son textos polifónicos, es decir, hay una variedad de voces que aparecen, que van apareciendo en el texto. Estas voces muchas veces son contradictorias, bueno, y justamente de eso se trata. La decisión o la actividad propiamente jurisdiccional de ir escuchando estas voces y luego tomando una decisión en base a estas voces múltiples que aparecen a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, la introducción tiene que ver con que por eso es tan importante que sepamos introducir esas voces ajenas de manera clara para que nuestro lector siempre tenga en mente, siempre tenga en claro cuáles voces proceden de otros enunciadores y
cuáles voces nos pertenecen a nosotros. Pongamos que nosotros somos quienes redactamos el texto. Entonces, habitualmente hay tres formas canónicas de citación. Las más usadas en el discurso jurídico son las más simples y las que permiten una relativa identificación de la fuente, ¿sí? Hay algunas otras más, pero son más propias del discurso literario, de otros tipos discursivos que prácticamente no se utilizan en el discurso jurídico. Así que nosotros nos vamos a centrar en estas tres opciones o variantes. La primera es el discurso directo, ¿sí? El discurso directo, el principal rasgo de ese tipo de cita es la autonomía entre la cita, entre, digamos, lo que se cita y el discurso del enunciador, y también la necesidad de una diferenciación gráfica de esa cita. Ya vamos a ver en detalle, simplemente hago una presentación ahora. La segunda variante es el discurso indirecto o la paráfrasis, también conocida como paráfrasis, en donde no hay fragmentos textuales reproducidos, sino que se hace una referencia al contenido de la voz ajena, pero con nuestras palabras. Y por último, está el discurso mixto o cita mixta, que utiliza la estructura del discurso indirecto, es decir, la estructura desde el punto de vista sintáctico del discurso directo, pero que permite la incorporación de algunos fragmentos textuales. Vamos a ver ahora en detalle cada uno de estas. El discurso directo, como decíamos, eh, postula una autonomía entre el discurso citado y el discurso citante, ¿sí? Entre la voz a la cual hace referencia y nuestra propia voz como enunciadores. ¿Cómo se hace esta diferenciación, esta autonomía? Bueno, se trata de disociar, ¿sí?, las voces, marcando con un elemento gráfico a partir de cuándo comienza la voz ajena y cuándo termina esa voz ajena, ¿eh? Ese es el uso básicamente de las comillas, es decir, las comillas son el elemento gráfico paradigmático que nos permite diferenciar nuestra voz de las otras voces que aparecen en el discurso, en un discurso, en este caso jurídico. Eh, en el ámbito judicial, esta diferenciación gráfica que dan, como les digo, las comillas, muchas veces también está reforzada por el uso de cursivas, ¿sí? Muchos, en muchos fallos uno ve que además de las cursivas, por ejemplo, cuando se reproduce largas citas, supongamos un testimonio entero, además de las comillas que nos permiten esa diferenciación, se utiliza la variante de unas cursivas. A mí me parece que con las comillas alcanzan, porque es el signo ortográfico que sirve para eso. Está específicamente, su principal función es diferenciar el discurso ajeno. Pero bueno, es una costumbre ya instalada en el discurso jurídico, no solo en Argentina, en toda Iberoamérica, hasta el punto que la RAE también lo prevé. Es decir, la RAE también admite que se, se utilice esta doble diferenciación, con comillas y cursivos, cuando se trata, como les digo, de grandes textos o de citas muy largas, ¿no? Estoy pensando por ejemplo, en los fallos penales, cuando se hace toda la reproducción de la prueba testimonial, ¿no? A mi modo de ver, esta es una percepción personal, a mi modo de ver, el problema de las cursivas cuando uno las utiliza en largos periodos, supongamos en varios párrafos o páginas enteras, le quita, digamos, le disminuye la legibilidad de los textos, ¿no? Las comillas, como les decía, basta para señalar la voz ajena. Y las cursivas son tipos de letras con baja legibilidad, ¿sí? Y que están pensadas más bien para pequeños fragmentos, no para grandes cantidades de texto. Entonces me parece que a mí que ese uso así tan intensivo de la cursiva no, es contraproducente desde el punto de vista de la claridad. Pero bueno, eso ya es una decisión por ahí de valoración de cada
digamos, enunciador. La fórmula típica del discurso directo es la que ahí estoy mostrándoles en la pantalla. Esto, luego un verbo del decir o verbo de comunicación, ya vamos a profundizar sobre este tema. Los dos puntos y la cita entre comillas. ¿Sí? Ahí pongo un ejemplo simple. La Organización de los Estados Americanos afirmó, dos puntos, comillas, los estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet. Algunas precisiones de errores que uno ve habitualmente en la redacción jurídica. A veces se utiliza el nexo que, además de los dos puntos. ¿Sí? Se dice, por ejemplo, en este caso, la Organización de los Estados Americanos afirmó que dos puntos y comienza la cita. Eh, Me parece importante mencionar que el nexo que y los dos puntos cumplen la misma función. Por lo tanto, si uso uno, no debería usar el otro. ¿Sí? Es redundante y es además un error. Justamente los dos puntos nos permiten esta ligazón entre la oración principal y la cita. ¿Mm? Y esa ligazón es lo que es la función gramatical, perdón, sintáctica que utiliza el nexo que. Por lo tanto, o uso el nexo que o uso la cita, perdón, los dos puntos. Si uso los dos puntos, estoy en el discurso directo. Si uso el nexo que, ya paso al discurso indirecto o mixto, que ya lo vamos a ver a continuación. Pero recuerden ustedes digamos, recomendación. Si utilizo los dos puntos, no puedo utilizar el que, y si utilizo el que, no puedo utilizar los dos puntos. También hay una práctica muy común que es ponerle tres puntos entre corchetes o entre paréntesis al principio y al final de la cita. Eso tampoco es necesario, porque cuando uno coloca una cita entre comillas incrustada en un texto, se presupone que no es todo el texto ajeno. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, cito jurisprudencia de la Corte, obviamente no voy a citar el fallo entero, cito un párrafo. ¿Sí? Por lo tanto, no es necesario poner esos tres puntos entre paréntesis o corchetes al principio y al final de la cita. Sí es necesario poner ese señalamiento si yo saco, suprimo del medio de la cita alguna parte. Supongamos, ahí puse un ejemplo, supongamos que en esta cita que yo estoy tomando, la cita original dice, los estados que han firmado tal cosa tienen la obligación de promover, bla, bla, bla. Y yo suprimo esa parte, ¿sí? Suprimo ese inciso que han firmado tal documento, porque me parece que no es importante a mi argumento, no lo necesito en esta ocasión, yo sí tengo que señalar que hay una supresión ahí, y por lo tanto ahí sí es obligatorio colocar este señalamiento, ¿no? Pero solamente si suprimo algo que está contenido dentro de esta cita que yo estoy transcribiendo. Lo que está antes y lo que está después ya se presupone, no es necesario marcarlo a través de ese registro. La que les mostré recién es quizás la más simple, la más habitual de la forma de citación de estilo directo, pero hay otras, me pareció, hay muchas, yo voy a poner dos o tres nomás porque bueno, son las más generales. Eh, Hay muchas otras, pero me parece importante para darle también cierta variabilidad a nuestra redacción, que podamos ir utilizando alternativamente un estilo, otro estilo, ¿sí? Que vayamos, digamos, mechando en nuestro texto diferentes posibilidades, me parece que eso viene muy bien. Entonces, dentro del mismo estilo directo, eh, otra de las fórmulas que se utilizan es citar entre comillas, poner la cita entre comillas y entre guiones, en el medio de la cita, poner el verbo y el sujeto, ¿no? Como está acá. Los estados, guión, afirmó la Organización de Estados Americanos, guión, tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet. Es prácticamente lo mismo, simplemente que yo, digamos, le invierto los,
la posición, por decirlo así, de de las diferentes partes de la cita, ¿no? Lo mismo ocurre con la siguiente opción, ¿sí? Yo pongo toda la cita entrecomillada, al final de la cita pongo una coma y ahí pongo el verbo y el sujeto. Afirmo la Organización de Estados Americanos. Lo que yo recomiendo es que la primera fórmula, esta que va dentro de la oración, se utilice para citas más o menos cortas, ¿sí? Y que no, digamos, que citas que sean solamente una oración, ¿sí? Que no tengan un punto y seguido en el medio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que hacer una cita más larga, que a lo mejor son varias oraciones, un párrafo entero, me parece que es mejor utilizar o esta que estamos viendo ahora o la que estaba antes, ¿sí? Con el sujeto y el verbo entre guiones. ¿Sí? Me parece que es más prolijo reservar para estas citas más largas esta opción. Bueno, eh, como decía, esto es lo que acabamos de ver, el discurso directo, y vamos a ver ahora el discurso indirecto, bien conocido como paráfrasis. En este caso no se transcriben las palabras exactas, ¿m? Sino que solo se transcribe, o se, mejor dicho, no, se reproduce un contenido aproximado, ¿sí? No reproducimos exactamente las palabras de la fuente, sino que reproducimos su contenido, más o menos qué quiso decir con nuestras palabras. Por supuesto, como somos nosotros quienes tomamos la voz, eh, toda la cita la tenemos que construir desde nuestro punto de partida enunciativo, ya vamos a ver esto con más detalle, y digamos, la dificultad el impedimento, la limitación que tiene este tipo de procedimiento es que es más difícil delimitar cuáles son los contenidos específicos de la fuente y cuáles son la reformulación que yo le puse, ¿no? Porque yo estoy interpretando alguna vez, de alguna manera, la palabra ajena. Por lo tanto, tiene menos exactitud que la cita directa. Pero como es algo que yo reconstruyo, también tiene más plasticidad. Es decir, a veces yo tengo que, supongamos, el texto fuente expresa una idea en un párrafo de 10 renglones. Y a mí me interesa mencionar esta idea, pero no necesito mencionarla con exactitud, simplemente las líneas generales, ¿sí? No me hace falta las palabras exactas, me parecen demasiado extenso, simplemente quiero referir, supongamos que esté hablando de una cita de un tribunal, digo, bueno, el tribunal tal, en tal precedente dijo tal cosa, pero no lo cito textualmente, no me interesa hacerlo, entonces lo reproduzco con mis palabras porque no es algo sobre lo cual yo vaya a basar mi argumentación y necesito, digamos, una exactitud muy puntual. Bueno, utilizo este recurso de la cita indirecta, por supuesto, tratando de ser lo más exacto posible para no hacerle decir al otro algo que no dice. Eso ya es una cuestión más bien de ética en la cita, pero bueno, pero puedo moverme, puedo apartarme por ahí de las palabras exactas que usó el texto fuente. La estructura propia de este tipo de citas es la que ahí están viendo ustedes en la pantalla. Sujeto, verbo del decir, el nexo subordinante que habíamos dicho recién, y la oración subordinada sin comillas, ¿sí? Pongamos en este caso que estoy citando un acuerdo, que no necesito, como les decía, simplemente supongamos que yo esté reconstruyendo en la parte de los resultando, digamos, estoy reconstruyendo el proceso, cómo vinieron las distintas etapas del proceso, no ingresé todavía en el análisis de las cuestiones más delicadas, y yo utilizo esta cita. Digo, el acuerdo general tal dispone que las resoluciones y sentencias de la Cámara de Casación Penal pueden ser atacadas mediante impugnación de autoridad. Listo. No sé si el acuerdo efectivamente utiliza estas palabras, pero esta es la idea, ¿sí? Esta es la idea.
Y entonces, como yo no utilizo las mismas exactas palabras que el acuerdo, no le pongo comillas, simplemente lo refiero. Eso es una paráfrasis. ¿Sí? ¿Cuál es cuál es la complicación o el punto a tener en cuenta en relación a esta, es lo que se llama habitualmente en gramática los deícticos, ¿no? Es decir, estas palabras o expresiones que cobran significado eh, en el contexto en que las uso, ¿sí? Por ejemplo, los pronombres, ¿sí? El pronombre yo tiene un significado cuando lo uso yo, es decir, me señala a mí como interlocutor, y tiene otro significado cuando lo usa otra persona, ¿sí? Lo mismo, digamos, lo mismo ocurre con algunos adverbios, ¿sí? Ayer es 25 de mayo si lo digo hoy. Si mañana digo ayer, será 26 de mayo, la referencia, ¿sí? Estas palabras cuyo significado depende del contexto de su uso, son lo que se llaman habitualmente deícticos. ¿Qué pasa? Cuando uno hace una paráfrasis de de una cita ajena, tiene que fijarse si no hay algún deíctico que deba reformularse porque yo estoy diciéndolo en otro contexto, ¿sí? Y entonces ahí me puede quedar desfasado este, el, el texto, el nuevo texto que yo estoy componiendo, si no ajusto los deícticos a la nueva situación de enunciación, ¿sí? Lo mismo pasa con los verbos, bueno, con una serie de palabras, como les decía yo, que tienen su significado o adquieren parte de su significado a partir del contexto de la enunciación. Les hago un ejemplo para que puedan verlo así con mayor simplicidad. Supongamos que yo tengo un testigo en una causa. Esto lo tomé de un fallo de un accidente, de un homicidio culposo, ¿no? Una electrocución. Supongamos que un testigo, que es un bombero, dice lo siguiente: fui comisionado para dirigirme al Teatro del Sol, había una persona que había sufrido una descarga eléctrica, yo estaba cerca, tardé 3 minutos en llegar. A veces, cuando uno quiere hacer una cita indirecta y no advierte el problema de los deíticos, hace la transcripción tal como la hizo el testigo, es decir, el texto original o texto fuente, ¿sí? Pero si yo estoy haciendo esto en un discurso indirecto o mixto, ya lo vamos a ver en un ratito, me quedan desfasados una serie de palabras o de expresiones, como le decía yo, que tienen valor de acuerdo al contexto en el que se produce. Por ejemplo, si yo empiezo a escribir en tercera persona, el testigo declaró que, no puedo mantener la expresión textual, fui comisionado, ¿sí? Porque fui en primera persona y yo estoy escribiendo desde mi punto de vista, desde la tercera persona, que es mi punto de vista, ¿sí? Entonces, para mi punto de vista, este testigo es tercera persona. En cambio, para el testigo, él habla de sí mismo en primera persona. ¿Se entiende? Entonces, hay que hacer ciertas correcciones, ciertos ajustes, para que no quede el texto con estos errores que yo les mencionaba y que ahí lo hemos marcado. Entonces, la versión correcta sería poner: el testigo declaró que fue comisionado para dirigirse al Teatro del Sol, donde había una persona que había hecho tal cosa. Agregó que estaba muy cerca y tardó 3 minutos, ¿sí? Es decir, todos esos pequeños ajustes que he tenido que hacer tienen que ver con que el texto está referido en tercera persona, pero su original había sido pronunciado en primera persona, ¿sí? Este tipo de cuestiones es importante tenerlas en cuenta cuando reproducimos o parafraseamos el texto ajeno, ¿no? Muchas veces no aparecen, o muchas ocasiones no hay deícticos de este tipo, pero en muchas ocasiones sí lo hay, entonces hay que tener en cuenta esa cuestión. Bueno, finalmente vamos al discurso mixto.
que como su nombre lo indica, es como una integración del discurso indirecto y del directo. Es decir, en una estructura propia del discurso indirecto se intercalan algunos fragmentos literales entre comillas, ¿sí? Que los lingüistas le llaman islote textual. ¿Sí? ¿Cómo sería esta historia? No. La misma estructura que veíamos recién, sujeto, verbo del decir, nexo subordinante, oración subordinada, hasta ahí sin comillas, y luego solo entrecomillamos algunas expresiones o palabras, ¿sí? Solo entrecomillamos esas expresiones o palabras. Por ejemplo, ahí les puse un texto, dice así. La Procuración había señalado que, hasta ahí vamos con un discurso indirecto, los crímenes de esa humanidad eran atrocidades cometidos por gobiernos u organizaciones cuasi gubernamentales, y después sigue en la misma estructura del discurso indirecto. ¿Para qué me sirve el discurso mixto? Yo creo que es una de las opciones que son más útiles para la redacción jurídica. ¿Para qué me sirve el discurso mixto? Para utilizar una mezcla de ambas variantes. El discurso mixto me da la plasticidad propia del discurso indirecto. Se me permite, digamos, adaptar mejor el discurso ajeno a mi texto. ¿Mm? Pero también me permite indicar que ciertas palabras que, por ejemplo, tienen una carga semántica muy fuerte, como esta expresión atrocidades, no son una traducción mía, sino que son la palabra textual que utilizó en este caso la Procuración. ¿Sí? Es decir, desde el punto de vista ya argumental, si ustedes quieren, me permite señalarle al lector que esa palabra que tiene una carga semántica, como digo, muy fuerte, no me pertenece a mí, no es una interpretación mía, sino es una palabra literalmente utilizada por el organismo al que estoy citando o el tribunal al que estoy citando. ¿Sí? Entonces, me parece, ¿hubo algún problema? Yo ya no dejo, no he visto, no comparto más, ¿puede ser? Sí, doctor, no se ve su ¿Todo pantalla. bien? Sí, pasó algo, no sé, se me desapareció. Ahí voy a intentar de vuelta. No, ahí está. A ver ahí. Vamos a ver. Bueno, ahí se ve. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, entonces decía que el discurso mixto nos permite digamos, facilita esta posibilidad, la posibilidad de usar una mezcla de ambos. Me quisiera referir brevemente a los verbos de comunicación. Quisiera referir brevemente a los verbos de comunicación. Em, hay, hay muchos verbos que refieren a situaciones de comunicación y que son los que nos permiten introducir las citas. Cuando uno introduce una cita, en general usa esto que se llaman verbos de comunicación, verbos del decir, en latín verbum dicendi, eh, que son, como su nombre lo indica, verbos que expresan una actividad comunicacional. ¿Sí? eh, y remiten a un acto de decir. Lo que me parece interesante mencionar es que no todos los verbos de este tipo tienen el mismo valor semántico. No todos tienen el mismo valor semántico. Y que uno puede, en esa selección que hace de los textos, de los verbos con los cuales introduce una cita, puede fortalecer la cita, atenuarla, marcar algún tipo de rasgo propio de esa cita. Y entonces
Yo siempre trato de pensar en de que tenemos que tener diversidad en nuestro uso de estos verbos. Yo diría que salvo el verbo decir, ¿sí? Que posee un valor neutro, todo el resto de las expresiones que habitualmente se usan le agregan algo de información al lector, ¿no? Le permiten al lector comprender algo sobre lo que se está afirmando. Entonces, me parece interesante que como editores, cuando tengamos que eh, componer un texto, redactar algo, eh, tengamos en cuenta estos verbos, ¿no? Siempre, bueno, el Word tiene esa función de sinónimos, que tengamos a mano, que siempre tengamos fresco una multiplicidad. Uno a veces lee fallos, parece que el único verbo que encontraron es afirmó, 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 afirmó. Afirmó es un verbo, perfecto, pero hay muchos verbos, se puede ir alternando, usando alguna vez uno y otro, de acuerdo también a cuáles son las palabras que estamos introduciendo y demás, ¿no? Entonces, por ahí tengamos en mente eso, utilicemos estos recursos que nos brinda la tecnología a través de los sinónimos, tengamos abierto el sinónimo siempre ahí con los verbos del decir, para poder ir, también para que nuestro texto tenga mayor precisión, mayor exactitud y en caso, en las partes que correspondan, cuando uno está argumentando, que tenga mayor fuerza también argumental, ¿no? A veces un verbo levanta, por decirlo así, el argumento, fortalece algún aspecto y nos viene bien. Acá, por ejemplo, es simplemente un ejemplo, hay muchos más, yo solamente traigo a colación algunos. Eh, Menciono algunos verbos que se pueden utilizar para introducir citas y que aportan al lector una información adicional, ¿sí? Nos dice algo más que el mero dijo. Y me parece que está bueno que lo tengamos en mente. Por ejemplo, verbos como aseguró, aseveró, confirmó, enfatizó, que hay como un cierto compromiso con la verdad de la afirmación, ¿sí? No es lo mismo decir aseguró, afirmó, confirmó, que decir dijo, ¿sí? Es decir, la relación entre el que lo dice y lo que se dice es diferente a partir de esos verbos, del uso de esos verbos. Si nosotros queremos enfatizar que lo afirmó, que lo dijo con vehemencia, que lo dijo con certeza, que lo dijo con pretensión de verdad, me parece que se puede recurrir a estos verbos. Como les digo, en definitiva, lo que nos va a indicar qué verbo conviene utilizar es nuestro objetivo, en ese momento o con esa cita que queremos lograr. Lo mismo ocurre con verbos como reiteró, insistió, agregó, añadió. Es decir, siempre los tenemos que usar una vez que ya alguien ha sido mencionado. Es decir, reiteró supone que ya lo dijo antes. ¿Sí? Insistió también supone algo muy parecido, o sea, algo que se viene diciendo reiteradas veces. ¿Sí? O agregó, o añadió, ¿sí? O corrigió. Todos esos verbos suponen que ya la palabra de esa persona ha sido expresada, ¿no? Es una segunda aparición de esa voz en nuestro texto. Entonces, también tenemos que usarlo eh, cuando convenga en ese sentido. También están estos verbos como argumentó, arguyó, dedujo, fundamentó, motivo, que hablan del desarrollo de un argumento, ¿sí? Entonces, por ahí cuando uno va a contar, cuando la transcripción tiene que ver con el argumento de alguien, de un tribunal, de la parte, de lo que sea, pero es no es simplemente una referencia, sino que uno está reproduciendo un argumento, bueno, se pueden utilizar estos verbos o verbos parecidos porque nos permiten, nos describen un poco, le anticipan de alguna manera al lector qué es lo que va a leer a continuación. Y por último, están verbos como detalló, explicó, puntualizó, que se utilizan para mencionar cuando uno hace alguna especie desgrana, por decirlo así, desgrana, profundiza
en alguna cuestión particular, ¿no? Entonces, nos permite estos verbos, bueno, expresar ese esfuerzo por ser analítico en tal aspecto, ¿no? Como les digo, estos son solamente algunos que menciono para que ustedes tengan en cuenta que hay variedad, ¿no? Hay muchos otros, hay algunos más fuertes, otros más neutros, ¿no? Eso tenemos que irlo valorando conforme a la intención comunicativa que, que tiene nuestro texto, es decir, el momento en el cual estamos insertando esta cita y, por supuesto, qué queremos lograr, ¿no? Bueno, hasta acá estamos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Expresar alguna opinión o alguna experiencia? Me avisa, levanta la mano, lo escribe en el chat. Bueno, le damos la palabra, no hay ningún problema. Bueno, continuamos entonces con el segundo tema, que está muy relacionado al primero, es casi una continuación del primer tema. Y tenemos que ver, y tiene que ver con el sistema de citas, ¿sí? Sistema de citas. Em, Cuando nosotros incorporamos a nuestro discurso una voz ajena, esa incorporación tiene un sentido, si lo hacemos por algo, persigue un objetivo, ¿no? Todo texto tiene un objetivo, quiere cumplir un objetivo. A veces es meramente informativo, a veces el texto tiene un valor performativo, por ejemplo, no sé, estoy pensando en la parte resolutiva de una sentencia, tiene un valor performativo, lo que quiere es ordenar tal cosa, ¿sí? O simplemente, o por ejemplo, en las partes, digamos, de los considerando, fundamentación legal de alguna resolución, uno quiere argumentar, uno necesita argumentar, justificar por qué se toma tal decisión, por qué se descarta tal prueba, se le da más importancia a tal argumento. Y entonces todas las citas tienen un papel en ese juego, en ese trabajo argumentativo que reposa en el texto. Por lo tanto, es tan importante como saber introducirla, que es lo que veníamos viendo, y saber delimitar qué parte es de la cita y qué parte no. También es importante individualizar la cita, ¿sí? Nuestro lector sepa eh, no solo quién debe atribuir ese contenido, buscar, por supuesto, la fuente de esa información, sino también que eventualmente tenga la posibilidad de localizar esa fuente, ¿no? Esto es muy común y es muy clave en el discurso jurídico. Supongamos que en nuestro fallo, en la resolución que estamos escribiendo, invocamos un precedente de la Corte, ¿sí? O del Tribunal Superior en el caso de las provincias, ¿sí? Eh, yo tengo que especificar, detallar de tal manera ese precedente que mi lector pueda eventualmente ir a ver, ¿sí? No solo leer lo que yo transcribí, el párrafo que yo transcribí, sino eventualmente ir a ver ese precedente completo para hacer su propia valoración y ver si está o no está de acuerdo con lo que yo sostengo con mi aplicación de ese fallo al argumento que estoy desarrollando, ¿no? Es fundamental y un poco parte también de la honestidad en la tarea de la argumentación. Fundamentalmente porque uno tiene que pensar que el derecho, que el sistema jurídico, es un sistema de oposiciones, ¿sí? De contrapeso. Es decir, si yo tengo una parte, yo fundamento en nombre de una parte, seguramente tengo una contraparte que pensará lo contrario, o en algunos aspectos por lo menos pensará diferente. Si yo cumplo un rol como Ministerio Público, bueno, el juez acogerá o no mi argumentación, la defensa hará lo propio.
Y si yo soy magistrado y tomo una decisión respecto a una causa, eventualmente, bueno, esa decisión que yo he adoptado puede ser sometida a un control por parte de un tribunal de alzada y por lo tanto el tribunal de alzada tendrá que poder valorar mi argumento y saber dónde apoyé mis resoluciones, ¿no? Entonces, bueno, por eso es tan importante, no solo, como les decía, hacer una transcripción correcta de las citas, que en el texto se vea claramente dónde empieza lo mío, dónde empieza lo del otro, sino también dar algunos datos que nos permitan la localización, ¿sí? Bueno, la categorización de las fuentes, saber quién está diciendo qué cosa y cómo puedo eh, chequearlo, profundizar en ese aspecto. A su vez, hay algo que es muy importante, que es, digamos, las cualidades que debe tener una cita para ser incorporada a un texto, ¿no? Y particularmente a un texto jurídico. En primer lugar, la pertinencia de las fuentes, ¿sí? La pertinencia de las fuentes. Es decir, uno, cuando toma una fuente para incorporarla a un texto jurídico, debe ser pertinente. Debe ser pertinente. Uno, supongamos, eh, si tiene que fundamentar, no sé, estoy pensando en si tiene que fundamentar una decisión que tiene que ver con la salud, ¿sí? Supongamos una cuestión que tenga que ver con la salud, bueno, las fuentes que va a citar deben ser fuentes prestigiosas en el ámbito de la salud, fuentes científicas, no sé, la Organización Mundial de la Salud, supongamos que yo tengo que decir algo sobre COVID y consecuencias del COVID, bueno, tengo que citar Ministerio de Salud, o sea, una fuente que esté vinculada, que tenga una relación y que además sea una fuente prestigiosa que me fortalezca el argumento que yo estoy tomando. No puedo, por ejemplo, citar a alguien no sé, a una persona cualquiera que dijo y se le ocurrió en algún lado, publicó un artículo en algún diario, ¿entendés? Y que no tiene, digamos, Respaldo. este respaldo eh, científico, institucional, que me ayude, ¿no? En mi acción. Entonces, las fuentes, el primer rasgo que deberían tener, que sean pertinentes. Segundo lugar, que sean introducidas en el momento oportuno, ¿no? Es decir, cuando yo estoy discutiendo o argumentando tal cuestión, bueno, que la cita que yo introduzca ahí tenga que ver con esa cuestión. Esto parece una obviedad, pero una vez se encuentra citas que no saben por qué están ahí. Es decir, como si hubieran quedado pegados de otro texto, ¿no? Uno, a veces el corte y pega nos corre, nos juega alguna mala pasada, y uno ve una cita que, esta cita acá no tiene nada que ver, digamos, se cita no sé, una convención internacional, no parece tener ninguna relación con lo que yo estoy argumentando. Bueno, quedó pegado ahí de algún otro texto, no sé. Bueno, eso también, ¿no? Cita en el momento oportuno. Fuente pertinente en el momento oportuno. Tercer punto, en la cantidad adecuada, ¿no? Eh, las citas no pueden reemplazar la argumentación propia. Las citas no pueden reemplazar la argumentación propia. Uno a veces ve fallos, resoluciones que dice, bueno, como dice el tribunal tal, tal cosa, y el tribunal tal, tal otra, y el tribunal tal, tal otra. Bueno, ante todo esto resuelvo. Pero ¿y usted qué dice? Digamos, o sea, ¿cuál es su apreciación? ¿Cuál es su argumentación? O sea, me dijo lo que dicen los otros tribunales. Bueno, dígame usted, voy a tomar de este tal, en este caso por tal cosa, argumente eso. Eso es una fuente, eso le sirve para sostener una argumentación, pero no lo reemplaza, no le reemplaza. Y entonces, digamos, aunque uno se base en argumentaciones excedentes de otros tribunales, está perfecto, o en una ley, lo que sea, debe haber, debe haber en el texto una mínima argumentación propia que permita, bueno, este trabajo de aplicar tal cuestión al caso concreto, ¿no? Y en eso me parece que el tema de la cantidad de citas es importante. No, no, no,
A veces yo creo que hay una, y vuelvo al tema de recién de las tradiciones del corte y pega, a veces uno con esa facilidad que nos da este sistema de copiar y pegar, bueno, exageramos en la cita, ¿no? Y uno encuentra una resolución, no sé, he visto decretos, mero trámite, ¿no? Que tienen 20 páginas. ¿Qué necesidad hay de citar desde la Convención de La Haya para acá todo lo... No tiene ningún sentido, digamos. O sea, cuando estamos, no sé, cuando estamos ante un leading case, que hay que fortalecerlo, porque, bueno, cambia la perspectiva en este tipo de casos, bueno, eso se entiende que una sentencia voluminosa, o estamos hablando de una sentencia de fondo, hay resoluciones que no necesitan 30 páginas de cita. Me ha pasado de ver resoluciones que vienen, sí, que tienen, que, por ejemplo dice, como señaló el tribunal tal, su presente tal, dos puntos, y copió la parte, todos los considerando de una sentencia de 20 páginas, y cierro comillas, y sigo yo, ¿no? Hagamos una referencia, más de un párrafo, dos párrafos, no se puede citar, digamos, ¿no? Eh, Realmente genera, primero que genera en el lector, digamos, un poco de zozobra, porque cuando uno hace una cita de muchas páginas, en determinado momento se pierde y no sabe quién está hablando, si está hablando el tribunal o el tribunal está refiriéndose a otro tribunal, entonces se hace improlija la resolución, ¿no? Para mí, una cita no debe tener más de un párrafo, dos párrafos, es una cita muy importante. Y si no, irme echando. Si yo tengo que citar muchas cosas, irme echando. Un poco cita indirecta, un poco cita directa, cita mixta. Es decir, voy trabajando de esa manera la voz ajena para que no se transforme en algo inmanejable. ¿Sí? Y para que el lector siempre sepa quién está hablando. Y bueno, por último, la última cualidad que debe tener una cita, la última cualidad, es no forzar el argumento ajeno. Esto ya es una cuestión, como dijimos, de ética, ¿no? Es decir, evidentemente uno trata de buscar respaldo para fortalecer nuestro argumento y nuestra decisión, nuestra forma de pensar un determinado tema. ¿El límite cuál es? El límite es forzar el argumento ajeno, es decir, hacerle decir a un tribunal lo que no dice o a un doctrinario lo que no dice. En esto, por ejemplo, tener especial cuidado cuando uno cita, por ejemplo, fallo en minoría, ¿sí? Cuando uno cita fallo en minoría, debe consignar que son en minoría, porque si no, parece que el tribunal asumió esa postura y no, son fallos en minoría, son fallos en minoría, ¿no? Entonces, ese tipo de dato es central, ¿sí? Yo no puedo citar un fallo de la Corte diciendo, como la Corte tiene dicho tal cosa. Bueno, pero la Corte en mayoría no dice eso lo dice una minoría, el voto de tal juez, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también son parte de el buen uso de la cita, ¿no? El buen uso de la cita. Bueno, tres principios fundamentales para ir cerrando esta parte. Eh, Cuando uno cita y usa comillas, debe tener en claro que el lector va a pensar que todo lo que no está entre comillas o atribuido a una fuente es del autor. ¿Sí? O sea, todo contenido que no está entre comillas o no está atribuido a una fuente, por ejemplo, a través del discurso directo, es propio, es del autor, es del autor de la resolución, ¿no? Es un principio básico de funcionamiento de los textos. Lo que decíamos hace un ratito, si reproducimos muchas fuentes, agotamos al lector, ¿no? Y yo creo que también, y esto en orden a lo de la claridad, también en determinado momento el lector empieza a confundirse, ¿no? Desconoce, no sabe en ese momento qué es parte de lo que dice la cita y qué es parte de lo que dice el autor. Y finalmente el tema de la fluidez del texto. Un texto jurídico, cualquier texto, para que sea más fácil leerlo, debe ser fluido, ¿no?
no debe contener estas voluminosas transcripciones, ¿no? Debe ser fluido. Tratemos, si es muy extenso lo que nosotros tenemos que referir, tratemos de variar la manera de referirlo y utilicemos la cita indirecta cuando no sean cosas trascendentales y nos reservemos la cita directa para esos párrafos que son claves y que hay que decirlo con todas las letras, respetando la literalidad de la fuente que estamos tomando, ¿no? Para el resto de las cuestiones se puede utilizar la cita indirecta. Por ejemplo, no es taxativo, pero yo recomendaría que en los resultandos se utilice la cita indirecta y que se reserve la cita directa para bueno, el fundamento de derecho, por ejemplo, ¿no? O cuando en los fundamentos de derecho uno tiene que, supongamos, apoyarse en el testimonio de alguien, un testimonio clave. La víctima dijo tal cosa. Bueno, ahí necesitamos el testimonio exacto porque, bueno, es parte de lo que nosotros estamos dilucidando. Bueno, reservamos esa cita directa que tiene más peso desde el punto de vista argumental para esas cuestiones, ¿no? Y el resto, cuando no haya algo trascendental en juego, podemos irnos hacia alguna de las otras dos variantes. Bueno, y vamos. Bueno, vamos ahora a un tema difícil, muy difícil diría yo. Eh, Muy difícil porque no hay un sistema en Argentina, no hay un sistema único de citas. ¿Cómo haces las referencias de las citas? No hay un sistema único. Si uno ve, cada tribunal, incluso dentro de los mismos tribunales, cada sala a veces, tienen formas diferentes de referir la cita, de utilizar la referencia. Y eso complejiza mucho. Con Federico Abel siempre charlamos estos temas y realmente la única forma de subsanar este problema es ir hacia un modelo, eh, digamos, de hoja de estilo. Es decir, hay que hacer un manualcito de estilo, una hojita de estilo, nada complejo, no planteamos una cosa demasiado engorrosa, pero lo ideal sería que los poderes judiciales tengan una fórmula. Decir, bueno, mire, la cita la vamos a hacer así, tac, y usamos una fórmula única para todos, porque si no, digamos, cada uno como puede, o como le sale, como le enseñaron, donde estudió, bueno, va haciendo las referencias y, bueno, algunas están más completas, otras menos completas, usan un estilo, otro estilo, bueno, se confunde un poco a quienes no están habituados a este tipo de textos, ¿no? Por eso voy a hacer una referencia muy general. Se podría trabajar muchísimas, porque hay muchas variables, después ya vamos a ir viéndolo, pero vamos a tratar de hacer una referencia general para ver cuáles son los datos fundamentales que sí o sí tienen que estar en cualquier referencia. Asimismo, otra de las cuestiones que también tienen que ver con esto es dónde hacemos la cita, ¿no? ¿En qué lugar del texto hacemos la cita? ¿Por qué? Porque en general uno ve que las citas se hacen dentro del texto de la sentencia o de la resolución. Es decir, uno pone la cita entrecomillada, cuando termina la comilla, abre un paréntesis y ahí viene la cita. Corte Suprema, tal, autos tal, fecha tal, bla, 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 bla. Entonces, a veces las citas son tan largas, supongamos que, ya vamos a verlo en un segundito cómo se hace, supongamos que nosotros tomamos ese fallo de una base de datos web, ¿sí? Después de todos esos datos propios de cuál es el que estamos citando, tenemos que poner una dirección web, es su HTML larguísimo, ¿sí? Y eso todo incrustado en el medio del texto, bueno, realmente hace muy difícil la lectura, traba la lectura, uno viene leyendo entre ese paréntesis y todo el largo, ese largo
inciso que va entre paréntesis destruye el orden, la fluidez de la lectura. Lo óptimo sería, como en el discurso académico, utilizar las notas al pie o las citas a referencia bibliográfica al final. Pero bueno, no es algo que sea muy usado en el discurso jurídico, no en todos los contextos. Hay algunos tribunales que lo usan, otros que no. Hay algunos sistemas de administración de causas que lo permiten, otros que no. Entonces, bueno, nos genera este problema y bueno, todavía no está del todo solucionado. Simplemente eh, lo que vamos a hacer ahora es recordar algunas cuestiones básicas, pero con la advertencia y con la invitación a que reflexionemos de qué manera podemos hacer lo más exacto posible las citas y de la manera más disimulada posible, que rompa menos posible el texto. Ese un poco sería el desafío hacia el futuro, ¿no? Y como les digo, esto no es una decisión que pueda tomar una persona individualmente, sino, a mi modo de ver, la solución final viene de la mano de algún material así, digamos, consensuado por tribunales y bueno, también con la, parece a mí, con participación de la gente que trabaja en las áreas de informática, por lo menos para ver si estas, si por ejemplo se pueden utilizar o no estas referencias a nota al pie o a final del documento, bueno, acordar ese tipo de cuestiones. Nosotros tenemos ese inconveniente en Córdoba. Nuestro sistema de administración de causa no admite la nota al pie y por lo tanto la única opción que tenemos si queremos sacar las referencias bibliográficas del medio del texto es al final del documento. Es la única opción que hay porque el sistema no lo permite de otra forma, ¿no? Pero bueno, concretamente, digamos, hay como tres tipos de citas que uno puede utilizar, más o menos habitualmente en el curso jurídico. La doctrina, la jurisprudencia y la normativa, leyes. La doctrina, los elementos básicos que uno tiene que tener en cuenta, es si la cita es a un libro o a un artículo, ¿sí? Los elementos comunes son los mismos, pero no se cita igual un libro que un artículo. Por ejemplo, si estamos citando un libro, tengo que poner el apellido del autor, el nombre de la obra, eso va en cursiva, el nombre de la obra, del libro, el título del libro va en cursiva, luego va la edición, la editorial, la ciudad y el año, ¿sí? En cambio, si lo que estoy citando yo es un artículo o un capítulo de un libro, eh, no utilizo la cursiva, sino que lo pongo entre comillas. Ese es otro de los usos de las comillas. Cuando citamos un artículo, ¿sí? Un artículo de una revista, por ejemplo. Entonces, uno utiliza las comillas para marcar el nombre del artículo y luego la cursiva nos permite señalar el nombre de la revista, si se trata de una revista jurídica, el volumen, el año. Y otra cuestión que también es importante en la cita de los artículos, la página de inicio y la página de final de ese artículo con un guión en el medio. Página de inicio, página final con guión en el medio, ¿sí? Eh, Esas son las diferencias entre esos dos tipos de citas. En la jurisprudencia, este es el ámbito por diversidad, porque hay muchas opciones y muchas particularidades. Lo importante, lo central, lo que no puede faltar es el nombre del tribunal que emite esa resolución. Luego, entre comillas, también, como si fuese un artículo, la carátula, el fallo, ¿sí? En algunos casos será actor contrademandado, en otro caso el nombre del imputado y el delito, dependiendo de cuál sea, digamos, el fuero en donde se trabaja, ¿no? Ustedes saben que tiene diferentes denominaciones y son vastísimas además, pero digamos, vamos a convenir en que en ese punto la causa se identifica a través de la carátula. Hay que tener en cuenta también que si se trata de una causa, por ejemplo, de familia o de violencia familiar o cuestiones que tengan que ver con delitos sexuales,
hay que inicializarla, ¿sí? No hay que poner el nombre de la carátula con nombre y apellido, sino que hay que inicializarla, ¿no? Para la protección de las zonas a su intimidad. Eso es algo que todavía no está del todo instalado. No tenemos tiempo hoy de charlar sobre eso, pero hay unas, las llamadas normas de Heredia o reglas de Heredia para la publicación en Internet de jurisprudencia. Yo les recomiendo que las vean porque uno ve a veces jurisprudencia con la mejor intención bueno, de compartir bueno, consideraciones y argumentos, uno lo entiende perfectamente, pero claro, cuando están referidos casos de menores o abusos, cosas por el estilo, no pueden estar los nombres, hay que inicializarlos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener algo que todavía no se está, digamos, está como consagrado, como le digo, las normas de Heredia fueron establecidas en una de las cumbres iberoamericanas, pero, pero todavía no está del todo asimilado por los operadores judiciales que a veces mandan, supongamos, publican fallos, digamos, de este tipo con nombre y apellido, ¿no? Y bueno, hay gente detrás que se puede ver afectada. Lo mismo con los fallos de salud, por ejemplo, amparos de salud que tienen que ver ahí, salud reproductiva, cuestiones delicadas, muy relacionadas con la intimidad y que los nombres circulan, ¿no? Los nombres circulan, eso me parece que hay que tener en cuenta. Si uno ve, por ejemplo, el famoso precedente FAL de la Corte sobre el tema del aborto, bueno, ahí se aplicó la norma de Heredia, no aparece en ningún lado el nombre de la persona que generó el caso, ¿no? Y uno lo conoce como FAL, ¿no? Las siglas. Pero bueno, recordar la cuestión esta, ¿no? El nombre del tribunal, la carátula, fecha. La fecha tiene que contener día, mes y año. En algunos casos, si la cita tiene que ver con una cuestión más puntual, se puede ponerlos considerando, ¿no? Ahí está ahí está la síntesis. Se escribe con cit, y ahí el número de considerando. Y si nosotros estamos refiriendo un precedente a partir de una publicación, por ejemplo, los fallos de la Corte, bueno, hay que poner tomo, página, año. eh, Eventualmente, si lo estamos tomando de una publicación de jurisprudencia, no sé, el derecho, jurisprudencia argentina, lo que sea, bueno, habría que poner, de acuerdo a dónde sea la fuente que estamos tomando, en la página, el año, el volumen, ¿no? Por eso digo, tiene su complejidad, ¿no? Porque hay varios tomos de jurisprudencia, no todas tienen el mismo sitio, cada uno tiene su propia forma de citación, ¿no? Eh, bueno. La legislación. Disculpen que vaya muy rápido, pero nos falta todavía un buen rato, así que no puedo detenerme demasiado. Después, si ustedes quieren, charlamos un ratito, alguna duda que quede. Em, la legislación es un poco más simple, me parece a mí, porque bueno, en Argentina las leyes están numeradas, digamos, números se repiten, así que simplemente hay que marcar si la ley es nacional o provincial y ser el número, el año y eventualmente la fecha de publicación en el boletín oficial. Lo mismo con los decretos, número y año. Eh, es un poco más complejo con las resoluciones ministeriales, ¿no? Porque pone el nombre del ministerio, la resolución con número y año y el tema de la resolución y la publicación en el boletín oficial de esa resolución, ¿no? Em, ¿Cuál es cuál es el punto complejo? Ahí, por ahí, ya después eh, les voy a pasar una recomendación de un libro a quienes les interese este tema en particular o quieran profundizar. Hay un libro muy interesante que ya les voy a pasar el nombre para que ustedes lo consulten, donde digamos, detalla no solamente todas las opciones que hay de las diferentes normativas, no solo en Argentina, sino cuando uno tiene que citar normativa extranjera o resoluciones de tribunales extranjeros o, bueno, diferentes tipos de jurisprudencia.
este autor, que es un profesor de la Universidad Austral, hace como un detalle mucho más específico, y el que esté interesado y quiera profundizar, le recomiendo el libro porque está bastante bueno, es muy simple, muy claro, y la verdad que un estudio muy detallado de todas las posibilidades y variantes, no solamente, como les digo, en Argentina, sino a nivel internacional, de las formas de citar jurisprudencia y legislación. Bueno, y por último tenemos el tema de Internet, es decir, un corte en los últimos años, tradicionalmente uno citaba publicaciones, uno citaba un libro y citaba el libro físico, citaba un artículo, citaba la revista, tenía en su poder la revista y citaba el artículo por página de la revista. ¿Qué pasa? Cada vez es más frecuente, por una cuestión de costos, pero también por una cuestión de circulación, circulan mucho más fácil y más rápido los artículos. En su versión digital circula mucho más rápido y más fácil la jurisprudencia en su versión digital. Entonces, cada vez nosotros utilizamos fuentes digitales para nuestro trabajo cotidiano, y por lo tanto esto le añade un problema, como decíamos, porque no solo tenemos ya, supongamos, el detalle del año de publicación, de la editorial o del nombre de la revista, en qué número de la revista y qué página, sino que además tenemos, digamos, consignar la dirección web de donde obtuvimos ese contenido. Como lo decíamos al principio, por esta cuestión de la transparencia y facilitarle al lector la posibilidad de localizar ese material que nosotros estamos poniendo, digamos, en discusión en nuestro texto. Bueno, ¿cómo se hace, cómo se cita la fuente web que nosotros estamos invocando? Bueno, básicamente, después de todos los datos generales que hemos mencionado recién, los que se tengan, porque, como decíamos, a veces supongamos una doctrina, no necesariamente está publicada en una revista física, y por lo tanto, si no está publicada en una revista física, sino en una revista digital, no tiene páginas. Sí, no tiene página, por lo tanto ese dato no lo tenemos. Pero si lo tomamos de una fuente digital, tenemos que al final de la consignación de los datos del autor y del nombre del artículo o del libro, tenemos que poner la expresión recuperado de dos puntos, y ahí www, la dirección web donde nosotros obtuvimos esa información, ¿no? No hace falta colocar esa parte que es HTTP y las dos barras, ¿no? Sino directamente desde la www, con eso es suficiente. Lo mismo, en algunos casos, es una dirección larguísima que, como les decíamos, se presta a errores, se presta bueno, a estas incrustaciones tan incómodas para la lectura. Lo que en algunos casos se sugiere, en la medida de las posibilidades, es utilizar un acortador, que son aplicaciones más común utilizadas en Bitly. Son aplicaciones, uno ingresa en una página web, pone la dirección mail, la dirección web que estamos tratando de utilizar, y el acortador te da una versión más breve de esa dirección web. Te da como un código, una especie de código en donde, digamos, en pocos caracteres, eh, reemplazamos esa extensa dirección que a veces nos proponen las páginas originales, ¿no? Entonces podemos de esa manera citarlo sin tener que transcribir toda esa extensa dirección. Y lo que sí también se sugiere como una forma también de tener mayor exactitud es colocar la fecha de consulta. Poner fecha de consulta y la fecha. ¿Por qué? Porque sucede que una vez se consultó en una base de datos un fallo, ¿sí? Estaba ahí, uno lo
copió la dirección de URL, la puso como dirección en la cita, y luego, por alguna cuestión, esa se remueve, ¿sí? Se saca de esa base de datos, o de ese lugar de la base de datos, esa sentencia. O el administrador de esa base de datos cambia, por alguna razón, cambia la dirección o cambia la forma en que expresan las direcciones, bueno, y entonces dejamos de encontrar esa sentencia en ese lugar, ¿no? Entonces, si ponemos la fecha de consulta, digamos, transparentamos que nosotros en esa fecha encontramos esa fuente en ese lugar web. Como para ser lo más precisos posibles y evitarnos si hay algún tipo de modificación posterior, bueno, que nos digan, pero esta no me llevó a ningún lado, ¿no? Bueno, nosotros con esto decimos, hasta ese día estaba en tal lugar. Son fórmulas que se utilizan para la mayor precisión y bueno, es lo que hay, digamos, no, no hay mayores. Bueno, como les digo, el tema podría dar para muchísimo más, pero bueno, no tenemos mucho más tiempo eh, y nos falta un cierre con un tema me parece muy importante. Así que lo que yo voy a hacer es, por supuesto, pasarle este material que hemos preparado y luego pasarle algunas sugerencias de otros materiales que quienes estén interesados en profundizar lo pueden ver, lo pueden conseguir y curiosear, digamos, otras opciones más completas en materia de normas de citación. Así que bueno, si les parece bien, pasamos al siguiente tema que conecta un poco más con lo que digamos al principio, en la clase anterior, que ha varias semanas. Perder el foco de cuál era el objetivo de este curso, eh, más allá que, por supuesto, todas las clases estuvieron orientadas a facilitar o a traer a colación algunas reglas, algunos conocimientos y destrezas que no es que no tengamos, sino que por ahí eh, es bueno refrescarlo de vez en cuando, porque, bueno, lo que hemos dicho muchas veces con Fede es que quizás los operadores jurídicos en su formación no tengan muchas posibilidades de capacitarse específicamente en materia de redacción, ¿no? Algunas de las grandes deudas, creo yo, que hay en materia de redacción de quienes trabajan en el mundo del derecho, el tema de la redacción. Yo no conozco la situación de Catamarca, pero por ejemplo, Córdoba claramente, la Facultad de Derecho no tenía hasta hace muy poquito tiempo ninguna materia en el plan de estudio que tenga que ver con la redacción, ni mucho menos con el lenguaje claro. Recién hace un par de años se armó una materia opcional, tuvimos la suerte de Federico de participar en las primeras clases, nos invitaron, estuvimos ahí, pero es una materia opcional de muy poquitos créditos y es algo muy reciente, es lo único que hay en materia de este tipo, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba, y por lo que tengo entendido, que hemos charlado con otros investigadores y otros profesores de distintos países de la región, es una situación que ocurre en toda Iberoamérica, es decir, no hay en las unidades académicas donde se estudia derecho demasiado trabajo en materia de redacción o comunicación o lenguaje. Entonces, un poco la propuesta que, bueno, desde hace bastantes años venimos desarrollando con Fede acá en Catamarca, tiene que ver con eso, con fortalecer, con recordar, con dar alguna sugerencia práctica para que ustedes puedan mejorar. Yo creo que la redacción es algo, uno nunca aprende definitivamente a redactar, uno siempre está
mejorando, tratando de ser un poquito más claro, de ser un poquito más elocuente, de mejorar su técnica de escritura, ¿no? Yo siempre me considero un aprendiz en estas cuestiones y me parece que esa es un poco la postura que hemos asumido con Federico, ¿no? Estamos trabajando con pares, transmitimos nuestra experiencia, algunas de las cuestiones que hemos leído, que hemos visto, bueno, quizás a ustedes les sirvan, algunas y otras no, eh, pero bueno, me parece que el hecho de mantenernos siempre actualizados, siempre tratando de mejorar un poco, es una actitud que nos ayuda y nos termina dando un crecimiento profesional, ¿no? Me parece que un profesional de derecho que sabe escribir bien tiene un plus, tiene una capital más importante, por supuesto, allá de sus conocimientos puntuales sobre la ciencia jurídica. Bueno, en ese orden, me parece interesante traerles un tema de mucha actualidad, a mi modo de ver, que es el tema de la diferencia que existe entre los procedimientos de verificación del lenguaje jurídico y lo que técnicamente se denomina lectura fácil. Eh, Como mencionamos en las primeras clases, el movimiento del lenguaje claro lo que busca es lograr que los textos legales sean comprensibles por la mayor cantidad de destinatarios posibles, ¿sí? Eh, y que se tenga en cuenta que muchas personas no tienen conocimientos jurídicos y que no por eso no le interesa lo que el Poder Judicial diga o haga. Eh, Muchas veces existe un interés social, especialmente en algunas causas, por supuesto, pero existe un interés social por lo que el Poder Judicial hace. Y la gente quiere saber cuál fue la decisión que tomó tal tribunal y por qué tomó esa decisión, ¿no? Entonces el lenguaje claro lo que busca es eso, es decir, bueno, tratemos de despojarnos de, de algunos rasgos eh, arcaicos, de algunos rasgos de jerga, y tratemos de establecer a través de los textos un diálogo más horizontal con la ciudadanía, que en definitiva es la que, para bien o para mal, tiene que soportar las decisiones que toma el Tribunal Superior, el Poder Judicial en línea general, es decir, quien soporta las decisiones, como le digo, para bien o para mal, son las personas, ¿no? Y las personas en ese sentido tienen derecho a comprender por qué un tribunal decidió una cosa y no otra. Entonces, un poco la filosofía de este movimiento es esa, ¿no? No solo en lo relativo al Poder Judicial, sino en general a la administración pública, ¿no? Porque el lenguaje claro es un movimiento que excede lo estrictamente judicial, ¿no? Sino todo lo que tenga que ver con la administración del Estado, e incluso con aquellas empresas que tengan, que prestan servicios públicos, ¿no? Estoy pensando en telefónicas, eh, proveedoras de internet, uno cuando se descarga una aplicación en el celular, le aparece un contrato y uno ni lo lee y le da OK porque quiere la aplicación, ¿no? Pero sería razonable que ese contrato estuviese escrito de una manera lo suficientemente clara como para que si yo lo leo, no tengo un abogado para consultarle, sepa si me estoy comprometiendo a algo que estoy dispuesto a hacer o no. Entonces, Jorge Claro lo que busca es eso, ¿no? Busca que todos los textos legales tengan un mínimo, un piso mínimo de comprensibilidad, ¿sí? Que no haya que llevar adelante un esfuerzo irrazonable para comprender lo que ocurre, ¿no? En España, por ejemplo, hay muy interesantes experiencias con la boleta de luz, ¿eh? La factura de luz. La factura de luz de España, por ley, tiene que tener una serie de datos, ¿no? Y una investigación muy interesante que tuve la suerte de leer, llegó a la conclusión de que el dato más importante, que es cuánto vale el kilowatt, digamos, eh, aparecía en un cuerpo 6 casi imperceptible para la mirada,
y nadie lo detectaba, nadie lo encontraba en ese montón de datos, una boleta que tiene 2 páginas, nadie encontraba el dato fundamental, cuánto vale la luz, ¿sí? Uno va al kiosco, uno va a la verdulería y pregunta cuánto vale el tomate, porque es lo que te interesa saber, y eso dependerá si lo compra o no lo compra. Bueno, eh, uno en la factura de luz no encontraba el valor del kilowatts de la luz, era dificilísimo encontrarlo. Bueno, eso también es lenguaje claro, ¿no? Eso también es lenguaje claro. Ver cómo, en este caso, desde el Estado se obliga a las empresas que tienen servicios públicos a ser claras en cómo facturan, de qué manera se calcula, en dónde está la información importante, ¿no? Entonces, bueno, en Argentina y particularmente ya volviendo a al Poder Judicial específicamente, eh, el movimiento del lenguaje claro está teniendo, los últimos años, cierta, digamos, cierto impacto. Es decir, cada vez hay más tribunales que comprenden esta lógica de poner a la persona en primer lugar, de poner al destinatario del discurso jurídico en la, en la, como elemento central a la hora de componer los textos. Y entonces se están dando algunas experiencias en Argentina de lenguaje claro. Ahora, es importante esta distinción que le estoy planteando sobre lenguaje claro y lectura fácil, ¿sí? Lenguaje claro, cuando hablamos de lenguaje claro, lo que decimos es que los textos jurídicos, particularmente las resoluciones judiciales, deben estar escritas de manera tal que un ciudadano medio las entienda, ¿sí? Ni más ni menos. Eso es lo que debemos como horizonte, ¿no? Como horizonte, que el Poder Judicial haga esfuerzos para que sus resoluciones, cuando sean leídas por un ciudadano medio con una formación estándar, las pueda entender. Por lo menos en líneas generales, ¿sí? Habrá algún pasaje más técnico, otro menos técnico, pero que la persona, una vez que leyó esa resolución, mínimamente sepa, más o menos, qué resolvió el juez y por qué resolvió así, ¿sí? Lo grueso, ¿sí? Por supuesto, toda resolución judicial tendrá pasajes más técnicos bueno, que se requerirán una competencia particular. Pero la idea, el objetivo del lenguaje claro es ese. Cualquier resolución judicial, ya sea desde una citación como testigo hasta una sentencia, sea comprensible por el ciudadano medio. Y por lo tanto, el lenguaje claro lo que busca es que los cambios, estos, estas estrategias de clarificación, se incorporen a los originales, ¿sí? Documentos originales, o sea, que se clarifiquen las sentencias. Otra cosa, otra cosa es lo que se denomina lectura fácil, que no está dirigida al ciudadano medio, como decíamos recién, sino que se trata de adaptaciones de los textos jurídicos, las competencias discursivas específicas de personas en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Es decir, el sujeto al cual nos dirigimos ya no es el ciudadano medio, como el lenguaje claro, sino son personas en condición de vulnerabilidad, personas que están involucradas en la causa, o sea, personas que conocemos con nombre y apellido, ¿sí? Y entonces, eh, a menudo es necesario no solo el esfuerzo de clarificación que dijimos recién, esta clarificación general, sino es necesario un esfuerzo mayor, ¿sí? Teniendo en cuenta esta vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, en estos casos, lo que se hace es, además de la sentencia, preparar otro documento, que por supuesto no reemplaza la sentencia, pero ese documento está dirigido específicamente a esta persona en condición de vulnerabilidad y está adaptado para sus competencias puntuales. Supongamos que la persona, que estamos frente, por ejemplo, a una persona ciega, nuestro documento de lectura fácil tendrá que ser escrito en braille, ¿sí?
eh, porque estamos adaptando esa sentencia, ¿sí?, a las condiciones particulares de esta persona que está involucrada en el caso, ¿sí? O, por ejemplo, si no tenemos esa posibilidad, a lo mejor podemos utilizar, esto se ha hecho en Córdoba en algunos casos, hay aplicaciones que nos permiten oralizar los fallos, es decir, uno, eh, el texto judicial lo sube a esta aplicación y esta aplicación lo lee, ¿sí? Y esto permite que las personas que no ven puedan escucharlo, el fallo completo, ¿sí? Que está en lenguaje claro, ¿no? Pero hacemos una adaptación, es decir, el audio ese sería un documento de adaptación, o el braille sería un documento de adaptación, y así con las diferentes vulnerabilidades, niños, personas con discapacidad, ¿no? Lo que corresponda en la causa particular. Entonces, lo que quiero marcar, digamos, en claridad. En un caso, en el primer caso, el lenguaje claro, nuestro destinatario es la ciudadanía en general, es el ciudadano medio, el ciudadano con una formación media, ¿sí? Mientras que en la lectura fácil, nuestro destinatario es una persona en condición de vulnerabilidad, Ya. pero no cualquier persona, la que está involucrada en la causa ¿En qué de la que parte? nosotros, exactamente, la que es parte de la causa que nosotros estamos resolviendo. Y mientras que los cambios que propone el lenguaje claro se hacen en el documento original, en la sentencia, los cambios que propone la lectura fácil se hacen en estos documentos específicos, es decir, se compone otro documento, ¿sí? Se compone otro documento. Como decíamos, se tienen en cuenta tanto las competencias lingüísticas como enciclopédicas, es decir, el dominio que tenga esa persona de la lengua, en algunos casos será, vamos que estamos dirigiéndonos a un niño que recién está escolarizado, no se le puede utilizar las mismas palabras que a un adulto, o supongamos que estamos hablando de una persona con discapacidad que tendrá determinadas características, bueno, habrá que ver de qué forma, qué tipo de expresiones se pueden utilizar, hay una serie de técnicas en esto, por supuesto también los conocimientos de los que dispone y no. Y en general, los procesos de lectura fácil o las iniciativas que tienen que ver con la lectura fácil tienen un proceso de validación. Es decir, se compone este documento adicional, esta adaptación, y eso se chequea con el enunciador, así con el tribunal. También se chequea con personas que tengan esta condición específica de vulnerabilidad, y de esa manera se ajusta, ¿sí?, se ajusta el documento de lectura fácil y se entrega a quien corresponde. Recientemente hubo un ejemplo que me pareció interesante, después también si quieren se lo paso. Eh, en la ciudad de Belleville, en el interior de la provincia de Córdoba, en el marco de un proceso de adopción, la madre biológica de la niña que iba a ser dada en adopción, eh, pertenecía a una comunidad que hablaba quechua, solamente hablaba quechua y entendía quechua, no hablaba español y no sabía leer ni escribir. Pero claro, en el proceso llegó un momento en el cual había que disponer la situación de adoptabilidad de la niña, y entonces está previsto en el código es que se le corra vista a la madre, o sea, la madre tiene que prestar su conformidad, madre biológica, porque tenían contacto, o sea, la chica todavía mantenía contacto con su familia de origen, ¿no? Y entonces, en ese caso, la jueza, para salvar esta cuestión, lo que hizo, por supuesto, había un fallo que declarara la adoptabilidad, pero ese fallo debía ser eventualmente, o podía ser eventualmente, eh, recurrido por la madre biológica, de tener posibilidad de oponerse, ¿sí?, legalmente. Por supuesto, el madre biológica tenía una representación letrada, un asesor jurídico, pero lo que la jueza hizo para que la propia madre
pueda tomar esa decisión es armar una audiencia. En esa audiencia ella compuso un texto muy simple, en donde le explicaba esto, que su hija estaba viviendo con una familia, que esa familia había pedido adoptarla, que ella estaba en condiciones de dictar, de autorizar esa adopción, pero que ella tenía la posibilidad todavía de oponerse si ella quería, digamos, restablecer su vínculo y demás. Ese texto, que compuso, por supuesto, en español la jueza argentina, eh, fue traducido por intérpretes específicos del Instituto de Culturas Aborígenes que hay en la ciudad de Córdoba, eh, y se grabó un audio, porque ella no lee, entonces se le pasó el audio en quechua con esa traducción, y en compañía estaba ella de su hermano, que hablaba las dos lenguas, y con su asesor jurídico. Entonces, bueno, de esa audiencia, ella escuchó el audio, el, expresó al hermano que estaba de acuerdo con la decisión de la jueza y que no iba a oponerse. Todo ese procedimiento es un típico procedimiento de lectura fácil, ¿sí? Es un típico procedimiento. Se hace una adaptación a las condiciones específicas y muy particulares. Imagínense ustedes que, bueno, no son muchas las personas, por lo menos en esa zona, una zona bastante próxima a Buenos Aires, una zona en donde no hay muchas comunidades que hablen quechua, entonces es una cosa muy particular. Pero bueno, la jueza tomó esta decisión, utilizó, por supuesto, recursos externos del Poder Judicial por la particularidad del caso y compuso esta comunicación, que era oral, era una grabación, esta comunicación de lectura fácil para esta persona. De eso se trata, ¿eh? Y por eso me parece importante diferenciarla, porque no tienen nada que ver una con otra, ¿eh? El lenguaje claro va por un carril, tiene que ver con ciertos procedimientos, y la lectura fácil es otra cosa. Se, se aplica a otras situaciones, ¿eh? y a otros contextos y a otros sujetos. Eh, pero ¿qué pasa? Uno en Argentina en particular, y creo que en otros lugares de Iberoamérica también pasa, se está dando un fenómeno, eh, podremos llamarle híbrido, ¿sí? Un fenómeno híbrido. Dentro de algunas resoluciones que también han tenido mucho impacto mediático y uno la ha visto en distintos lugares, eh, dentro de la resolución, de la sentencia tradicional, escrita como tradicionalmente se escriben, se incrustan algunos párrafos dirigidos a la persona en condición de vulnerabilidad. Es como un punto medio, es como una especie de híbrido entre lenguaje claro y lectura fácil. Porque la resolución no es que se hace otra, no es que se hace otro documento, como vimos recién, ¿no? No es la situación de esta traducción al quechua. No, no. Dentro de la sentencia se incorpora un párrafo que a veces tiene, supongamos, otro tipo de letra, se lo distingue de alguna manera, o a veces no. Párrafo ahí en el medio de la resolución, se incrusta ese párrafo que está destinado a la parte, a la persona, digamos, sobre la cual se está decidiendo, y, sobre ese párrafo se hacen algún tipo de procedimiento de clarificación, de adaptación, ¿no? Generalmente lo que uno está viendo es que se toma un tono como más oral, ¿sí? Se habla en un registro más informal, se prescinde de algunos tecnicismos, de algunas expresiones típicamente judiciales, y se hace como una especie de diálogo, por decirlo así, entre el magistrado y el destinatario específico, ¿no? Esa es como una de las opciones que en Argentina se están produciendo. Y otra de las situaciones es lo que decíamos recién, son estas comunicaciones autónomas que en general no forman parte de la sentencia, sino que se envían o se entregan o en proceso de notificación. Hay algunos casos en los cuales se envían junto con la notificación de la resolución,
o en audiencias, ¿sí? Se cita a la parte a una audiencia y en la audiencia, además de explicársele oralmente lo que decidió, se le da un texto editorial para que lo conserve. El caso que yo más me pareció más interesante y que lleva más tiempo también es un caso de Cruz del Eje, en el cual el juzgado de ejecución penal, cuando una persona con ciertas vulnerabilidades va a recuperar su libertad, supongamos, por ejemplo, va a acceder a la libertad asistida, se le hace entrega se lo cita a una audiencia, se le hace entrega de la sentencia o de la resolución que concede esa libertad, y las condiciones que debe respetar para mantener la libertad asistida, esas condiciones se entregan en un papel, en una hoja aparte, en un formato mucho más amigable, ¿sí? De una manera mucho más llana, mucho más simple, ¿no? Pero es parte como de un proceso de notificación paralelo y no integra la sentencia formal. Son opciones, como le digo, esto recién está, digamos, desembarcando en Argentina. Todo el movimiento del lenguaje claro, que como explicamos al principio del curso, tiene una larga data en otros lugares del mundo, ya más de 50 años, fundamentalmente en los países nórdicos, en Inglaterra. En Iberoamérica es mucho más reciente, los primeros avances en este sentido han sido ya de este siglo, y los países que tienen como mayor, ya vamos a ver algunos ejemplos, que tienen como mayor desarrollo, son también recientes. Eh, Acá le traje un ejemplo de esto que decía de los párrafos insertados o incrustados en una resolución judicial. Es un caso de Tucumán, ¿no? El fallo es un fallo tradicional, común, digamos, es un fallo. ¿Me escuchás? Porque en algún momento me parece que perdí la voz. Sí, Perfecto, gracias. sí. Bueno, decía que este fallo de Tucumán que le estoy mostrando es un fallo que incorpora dentro de la estructura, dentro del mismo fallo, un párrafo destinado en este caso a una niña que un caso que se le dio, digamos, al padre afín, la adopción de la niña, una situación de filiación, mejor dicho, no una adopción, sino una triple filiación, si, creo que es así como se llama, si hay alguna persona especializada en derecho de familia me corregirá, pero entiendo que es una triple filiación lo que se dio en este caso. Eh, eh, y como ustedes ven, la jueza que compone esta resolución utiliza primero un tono totalmente diferente a partir de que se dirige a la niña, ¿no? Juli, tenés razón, al decir que un tono más vinculado como si fuese un diálogo, ¿no? Este, y a su vez, si ustedes se fijan, el tipo de letra que utiliza es diferente también. Entonces, marca, ¿se acuerdan de lo que decíamos con las citas? Que hay una marca gráfica que nos permite diferenciar qué es cita y qué no es cita, que es la comilla. Bueno, acá la jueza utiliza un criterio semejante y utiliza una marca gráfica que tiene que ver con el tipo de letra, ¿sí? A partir de que usa ese tipo de letra, se dirige directamente a la niña, ¿sí? Y el resto de la resolución está escrita con otro tipo de letra, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema, a mi modo de ver, de este tipo de resoluciones que tienen incrustada el párrafo en lectura fácil? Y que lo mismo sigue siendo una gran sentencia, ¿no? O sea, la niña recibe una sentencia voluminosa de 50 páginas, y bueno, y ahí tiene que encontrar el párrafo que está destinado a ella, ¿sí? Es decir, tiene esa complejidad de que todavía la abrumadora presencia de este gran texto que es una sentencia, bueno, puede generar en el destinatario, especialmente en este tipo de destinatario, esta cuestión de la dificultad, ¿no? Uno cuando ve un volumen, es como cuando uno le da un libro grueso, así, gordo, mejor un librazo, porque uno ve el libro de 1000 páginas y dice,
che, lo empiezo a leer porque no me quiero quedar a mitad de camino y no tengo tiempo, ¿no? Como que el volumen de los textos también le impacta, aún antes de verlo, ¿no? Bueno, yo creo que este tipo de opciones, este párrafo incrustado, tiene algunos problemas eh, que pueden, digamos, complejizar la situación. Sí, Edgardo me parece que ahí levantó la mano. Sí, Leonardo, estaba escuchando a la vez, recordaba que leí en un diario, este año fue, de una sentencia de un juez penal juvenil acá en Catamarca, el juez Moravito, eh, Sí, en una causa donde un menor había cometido 3 delitos y bueno, él estaba desarrollando estaba la sentencia, pero dedicó 2 párrafos. Le habló a la víctima, a las víctimas, porque fueron 3, y al victimario también. Y él le decía, yo trabajo en una cámara civil, pero me interesó muchísimo, me llamó la atención esto, que le habló al victimario, estoy leyendo, por eso, sí, sí. por ahí puede ser que me... Eh, a las víctimas le dijo, quiero contarles que el joven que la atacó fue detenido y se encuentra detenido en un instituto para personas con problemas. Y al victimario también le habló en un párrafo de la sentencia y le dijo que él, el juez, no perdía la esperanza en él por su condición de drogadicto y de todas las patologías que tenía. Y eso me llamó mucho la atención. Creo que eso también tiene que ver con esto, que son los párrafos estos incrustados, insertos, y eso es lo que quería resaltar. Me acordé de golpe de esta sentencia, de Sí, lo sí, que había sí. leído primero en un diario, y la estuve Sí, sí, sí. buscando, es del año 2020, y eso es lo que me llama la atención, cuando el juez se dirige a las 3 víctimas y al victimario también. Sí, sí, sí. O Yo, sea, hay un desarrollo jurídico, pero hay 2 párrafos que son específicamente destinados a este muchacho y a ujú. las víctimas. Sí, 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 yo vi esa sentencia del doctor Moravito, sí, sí, lo vi. Y es interesante. Hay toda una discusión, a ver, son dos discusiones, digamos, conjuntas o articuladas. Por un lado, la cuestión del formato, ¿sí? Es decir, sí, ¿qué es lo más conveniente? ¿Incorporar al texto de la sentencia esos párrafos o hacerlo fuera de la sentencia a través de, como le decíamos, una comunicación aparte? ¿Sí? Eso es una discusión más del orden formal. Yo, mi particular visión es que deberían estar afuera de la sentencia. Para mí, porque me parece que dentro de la sentencia, no sé, me han planteado esto algunos, yo no soy abogado, pero una discusión que hemos tenido con algunos colegas, eh, esos contenidos que se vierten en esos párrafos son motivo de recurso, por ejemplo, yo puedo recurrir por algo que se dice ahí, ¿sí? Entonces hay, digamos, como consecuencias jurídicas que, digamos, yo no sé si ha pasado, si efectivamente en algún caso se produjo, pero eventualmente se podría producir. Entonces, me parece que, y este es como repito, mi opinión, para mí es mejor hacerlo fuera de la sentencia. Pero en realidad, digamos, lo más común es hacerlo dentro de la sentencia. Lo que más digamos, calado entre los jueces argentinos es hacer ese procedimiento. Yo lo vi y me pareció interesante. Y luego la otra discusión es sobre el contenido. ¿Qué debe contener, ¿sí? esa, Sí, esa, apreciaciones. ese mensaje? ¿Qué debe explicar la sentencia? ¿Puede el juez expresar algo más que eso, algo más que lo que expresa en la sentencia, como lo que contás, lo que referiste recién? ¿Puede expresar algo más? ¿Hay algún límite? Bueno, yo creo que todo eso está en discusión y me parece que es muy interesante porque, bueno, habla un poco del rol del juez.
Digamos, Sí, empezamos por el lenguaje y terminamos con, bueno, ¿cuál es el lugar que ocupa el juez? ¿No? Y algo que yo no podría contestar, excede mis competencias, pero me parece interesantísimo que lo planteemos y te agradezco que lo hayas mencionado. yo creo que hace más a lo que quiso el juez, es hacer entender a las partes que la justicia es un servicio. Claro, Eso es lo que creo que intentó el juez, que estaba a disposición la justicia, tanto de la víctima como de los victimarios. claro, Porque claro, sí, sí, claro. seguramente a este muchacho, después el juez ordenó una serie de medidas tendientes a mejorar su situación personal, a reinsertarlo en la sociedad, y así también en contra de las víctimas. Seguramente el juez Moravito dispuso una serie de medidas de Claro. protección de ellas. Pero creo que este aspecto, que es muy subjetivo en la sentencia, más bien deja traslucir ese mensaje de que está la justicia al servicio de la gente. Traído un Claro. caso, ¿no es cierto?, a los tribunales, entonces el juez resolvió, aparte de todo el tema jurídico, una cuestión muy, ya yo diría más humanitaria, que es la primera vez Claro. que yo la verdad que leo algo así. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo he visto algunos casos también. Hay un caso en Córdoba, una cámara del crimen, en un caso de abuso intrafamiliar, en donde también la jueza Travaglini se dirige a las víctimas. Y más, es muy parecido, también está dentro de la sentencia, tiene más o menos esta misma característica. Me parece, a ver, me parece que es interesantísimo plantearlo, pensarlo, ver cuáles son las opciones más adecuadas. Como dice usted, mostrar que el Poder Judicial digamos, también responsabilidades de orden humanitario, ¿no? Y compromiso más allá, digo, y volviendo la traducción al quechua. La jueza podría haber notificado, si la persona, la mujer tenía una representación letrada, podría haber Claro, notificado como cual. Y listo. O sea, desde el punto de vista jurídico no iba a incumplir nada, pero sabía que era dejarla, digamos, al margen de algo tan grave o tan crucial como es el destino de su hija. ¿Sí? Entonces, me parece que entramos por el lenguaje y terminamos discutiendo otras cosas, y me parece muy sí, bueno que el lenguaje nos ponga a totalmente, discutir, porque de última, sí, digamos, al final de la cuestión, ¿no? El lenguaje es la forma en que el Poder Judicial se vincula con la ciudadanía, ¿no? Porque el Poder Judicial resuelve las cosas a partir del lenguaje. Usted imagínese que, eh, bueno, ahora hay más procedimientos orales, que se va extendiendo la oralidad a distintos fueros y qué sé yo, pero históricamente uno no conocía nunca la cara del juez, digamos. O sea, uno iba y su vida dependía de un papel que después de varios años alguien escribía y uno jamás veía al juez. Como digo, me pongo ya desde el punto de vista del justiciable, ¿no? Nunca veía al juez, pero veía su texto. Su relación con claro, el juez se basaba en un texto. Entonces hay que ponerle cabeza a ese texto y hay que claro. discutirlo, ¿no? Me parece que, a ver, si el lenguaje claro el primer objetivo que debe cumplir este movimiento, que parece a mí, me dejaría conforme, es que empecemos a reflexionar sobre nuestras prácticas discursivas, sobre cómo nos relacionamos con los otros a partir de nuestras palabras, ya sea orales o escritas. Con eso me parece que ya hemos hecho un primer paso, ¿no? Y después vemos la forma. Ahora, por ejemplo, les voy a mostrar acá, ¿no? A ver, que vean. Esto es una lectura fácil, una comunicación de lectura fácil de España, ¿sí? Para que veamos, digamos, que hay otras opciones, ¿no? Vimos recién la de Tucumán, que es más o menos del formato del doctor Moravito o de la autora Trabalini de Córdoba, esta es de España, ¿no? En un caso civil, es un caso de limitación de la capacidad. Y acá lo que se hace es otra cosa. España tiene un sistema diferente, ellos tienen un trabajo
con algunos expertos que son los que colaboran con el juez en la redacción de estos textos, que están adaptados a la competencia lingüística de esa persona en particular, eh, bueno, que está en un proceso de limitación de capacidad, ¿no? Es otro formato. Esto no integra la sentencia, ¿sí? Sino que se le aporta al destinatario juntamente con la notificación, le dice, "Bueno, y este texto es para usted, para que lo lea, para que sepa qué resolvió el juez, ¿no?" Eh, Y bueno, bueno, yo creo que justamente, si ese párrafo está dentro de la sentencia o confeccionado en un documento anexo, nunca puede ser apelable, porque es más bien una apreciación subjetiva, no está fuera de todo tecnicismo jurídico. La discusión o la apelabilidad va a ir por ese lado siempre, lo jurídico, y no en este aspecto, creo, o sea, más allá de que esté adentro o fuera de la sentencia. Para mí nunca no sería apelable eso, nunca, ni sería un claro, elemento como, bueno, es nula la sentencia o cualquier intento de ese tipo. claro, claro, claro. Sí, 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 por eso me parece que es un tema que, bueno, habría que charlarlo, me parece que se pueden hacer, incluso tengo entendido, por lo que me comentaron, se están haciendo algunas, digamos, algunos coloquios y congresos sobre estos temas, también porque son temas que hay que charlar un poquito hasta acá y bueno, la pandemia en ese sentido nos ha alejado un poco de la conversación cara a cara, ¿no? Y me parece que ahora hay que encarar estas cuestiones. Y especialmente me alentó algo que ocurrió, la primera vez que lo escuché fue en Entre Ríos, eh, cuando se hizo la doctora Medina Rizzo, la presidenta del Tribunal Superior de Entre Ríos, hizo su discurso inaugural del año judicial, lo invitó al presidente de la Corte Suprema, el doctor Rosati, y que también, digamos, dirigió unas palabras, y el doctor Rosati se refirió específicamente al lenguaje claro. O sea, él lo puso como su tema principal Ajá. y eso está subido si alguien está interesado, después se lo pasamos está en la página O web sea, como de... bajando línea, digo. Sí, el tipo dijo, y después vino a Córdoba, porque primero fue ahí en Entre Ríos, después se hizo el mismo acto en Córdoba, y volvió a decir exactamente lo mismo. Ah, El tipo dijo, la postura de la Corte respecto a esto es que el lenguaje claro es necesario para restablecer nuestra relación con la sociedad. Me sorprendió que lo dijera porque, digamos, no es que fue en el marco de un coloquio sobre este tema, un congreso sobre lenguaje claro, no, fue en el marco de una reunión interna de los poderes judiciales donde estaban los jueces, no había, digamos, un público diferente al típico público judicial, y él fue muy contundente en eso. Después le voy a pasar, si a ustedes les interesa, es una pequeña alocución de unos 10 15 minutos, pero muy contundente, diciendo la Corte va por este lado, la Corte hace esfuerzos por esto, y queremos y los invitamos a todos ustedes que hagan esto, ¿no? Me parece que con esa, bueno, impronta. sí, con esa, bueno, mensaje, bueno, nos invita por lo menos a reflexionar. Después, yo sé, hay diferentes posturas, todas son muy respetables sobre qué se puede clarificar y qué no, qué se puede incorporar y qué no. Hay como una diversidad en eso y yo respeto absolutamente todas las posturas y las escucho. Hay personas o juristas que están más propicios a avanzar en esto, algunos que advierten la necesidad de tener algunos reparos técnicos, y me parece que todo es discutible, todo es conversable, y me parece que ha llegado el momento de hacer como una revisión de nuestras prácticas discursivas y salir de esa revisión fortalecido, es decir, logrando un sistema de comunicación con la sociedad y con las partes también del justiciable concreto que viene a litigar al tribunal, mayor aproximación, una mayor cercanía, una mejor relación
por parte del Poder Judicial. Así que bueno, Seguro. no me quiero extender más allá de los tiempos. Ha sido, como siempre, un gusto enorme poder verlos y charlar un minuto con ustedes. Extrañamos sin duda las reuniones presenciales, pero seguramente llegarán en algún momento. Seguro, Dios quiera. Pero le agradezco siempre mucho al Poder Judicial de Catamarca, que desde hace mucho tiempo nos invita y con la mejor predisposición para que podamos, bueno, compartir experiencia e intercambiar estas palabras. Así que muchísimas gracias a todos. Le pido a Muchas la gracias. gente ahí del instituto que no me haga olvidar de mis compromisos que he dicho hoy, que son varios, y estamos en contacto permanente por cualquier cosita. Muchísimas gracias. Hasta luego.